Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Miguel Domingo Campo, estudiante de Ingeniería de Sistema del sexto semestre. Y en esta ocasión vengo a exponer o hablar sobre las arquitecturas web. Principalmente vamos a estar hablando de lo que vendrían siendo los servicios web, las herramientas propietarias y los servicios open source. Entonces, primero que todo, antes de comenzar con los servicios y eso, pues vamos a definir propiamente qué es una arquitectura, ¿no? Entonces, la definición es un modelo que permite crear la base estructural para que se puedan relacionar o interactuar los diversos componentes que van a conformar una API, una aplicación. ¿Cuáles vendrán siendo estos componentes como tal? Esos componentes pueden ser la base de datos, aplicaciones externas o servicios que van a conformar nuestra API. Entonces, un ejemplo muy básico, muy sencillo de esto vendría siendo la comunicación entre un cliente y un servidor, ¿sí? Aunque también se puede llevar a un ejemplo mucho más complejo que vendría siendo la interrelación de un enjambre de servidores. Entonces, pues ya sería según lo que nosotros necesitemos. Ahora, ¿por qué es importante nosotros tener una estructura como tal? Primero que todo porque se adapta fácilmente a las necesidades de negocio. Pues, ¿qué quiere decir eso, no? Lo que quiere decir es que pues, en la vida real, ¿no? En la vida cotidiana, lo que son las necesidades de una empresa como tal van evolucionando cada día según los cambios del mercado. ¿Listo? O sea, que van ligadas al mercado y ya sabemos que el mercado es una actividad que constantemente está en cambio. Entonces, para que la empresa pueda mantener un ritmo, ¿sí? Pues de sus actividades, necesita tener una estructura que sea lo suficientemente flexible para que se pueda adaptar a los nuevos cambios del mercado cada día. Entonces, si se tiene una estructura adecuada, es decir, si al momento de uno escoger la estructura hace una buena elección, entonces incluso la misma estructura puede anticipar con tiempo los futuros cambios. Un ejemplo muy práctico de eso, ¿no? Si se está desarrollando un software para el mercadeo, ¿sí? Toda la parte del mercado, entonces se tiene que escoger una estructura que si ya se sabe que a futuro va a cambiar, que va a escalar nuestra API, es decir, que puede ofrecer más servicios de los que va a ofrecer en el momento o que de pronto va a recibir una mayor cantidad de usuarios, entonces se recomienda una estructura de microservicios muy por encima de una monolítica, ya que pues, la monolítica es más rígida, menos flexible a comparación de la de microservicios. Ahora, un desarrollo organizado. A eso se refiere con que se va a proporcionar un documento de rutas para el desarrollo. ¿Y eso qué es lo que permite? Eso realmente lo que permite es que se pueda modularizar cada uno de los componentes de nuestras API. ¿Listo? Es decir, aísla cada uno de esos componentes, los va a aislar independientemente para que se nos dé la libertad de poder seleccionar una estructura adecuada para cada uno de esos componentes. Seguridad y seguridad mejorada, ¿no? Entonces, a eso se refiere de que toca tener también en cuenta la seguridad como parte de la estructura. Entonces, los desarrolladores como tal también van a implementar sus diversas técnicas, prácticas y medidas para poder asegurar lo que es la estructura y no solamente eso, sino que también garantiza la seguridad de los propios usuarios. Ahora, ¿cómo funciona este tipo de estructuras? De hecho, esto nosotros lo realizamos día a día en el momento que nosotros ocupamos el navegador o incluso cuando utilizamos una aplicación, digamos, por ejemplo, Facebook, ¿sí? Cuando vamos al perfil de Facebook. Nosotros utilizamos eso mucho habitualmente. Entonces, ¿cómo funciona? Primero que todo, nosotros como usuario en un navegador, ¿sí? En un motor de búsqueda, nosotros lo que hacemos es colocar la URL de la app. ¿Sí? Entonces ya el navegador va y busca en el servidor DNS esa API hasta que encuentra la dirección IP. Cuando encuentra esa dirección IP, pues entonces ya lo que hace es que le envía una petición, le envía una solicitud a la API y la API al recibirla, pues también va a generar una respuesta. Ya cuando el navegador obtiene esa respuesta del API, lo que hace es imprimir la información en pantalla de lo que el API le ha proporcionado. Entonces eso es como que paso a paso, ¿no? La búsqueda en el servidor DNS, la solicitud
solicitud que se hace por medio del protocolo HTTP y la respuesta y la visualización de esa respuesta. Ahora, algunos tipos de arquitectura, ¿no? Porque no solamente existe una o dos, sino que existen varios tipos de arquitecturas. En este caso vamos a hablar principalmente de estos 5 tipos. Entonces, existe la arquitectura de una sola página, que también se abrevia SPA. En pocas palabras, lo que quiere decir es que toda la API se va a estar desarrollando en una sola página. Es decir, en el momento en que el cliente ingresa a nuestra API, él no va a tener la necesidad de tener que dirigirse a otras páginas o de pronto tener que utilizar servicios de terceros, de otras aplicaciones, sino que ya nuestra API es suficientemente dinámica como para que se pueda rendirse y se pueda desarrollar absolutamente todo en una sola página, satisfaciendo los requerimientos de ese usuario. Seguimos con las progresivas o las PWA, que estas ya en sí, en esencia, es la misma de una sola página, ¿sí? En esencia son lo mismo. ¿Qué es lo que cambia o qué difieren? ¿Qué diferencia de una sola página que no implementa servicios de terceras aplicaciones externas? En las progresivas sí, estas pueden contar con servicios extras que la ejecutan en el navegador. Entonces, ¿qué permite eso o cómo se diferencia, no? La ventaja es que al hacer eso permite simular como si fuera una aplicación de escritorio que está alojada o que se está ejecutando de manera local en el sistema operativo. Pero pues en ningún momento es así, sino que en todo momento se está ejecutando ese navegador. Continuamos con las renderizadas al servidor. Esas ya, pues como su nombre lo indica, lo que hace es que toda la parte del frontend, ¿sí? Ya no se va a ejecutar directamente en la máquina del cliente, sino que se ejecuta o se renderiza en un servidor backend. Entonces, la ventaja o lo que nos permite que eso se ejecute en un servidor es que va a reducir lo que es la carga que recibe el equipo de nuestro cliente, ¿sí? Porque ya no va a recibir como tal, no va a tener que ejecutar algo como tal, sino que lo único que recibe es una página estática que usualmente pues suele ser un HTML con sus estilos CSS. Entonces pues ya lo va a ver mucho más dinámico. Orientada al servidor. Orientada al servidor en su momento fue bastante popular, ya que era una alternativa pues mucho mejor a comparación de las tradicionales que solían ser monolíticas. Entonces, en orientada al servidor lo que hacen es, tienen una API y lo que dicen es que esa API la separan por servicios, ¿listo? O sea, la dividen por servicios. Cada uno de esos servicios lo que realmente representa es una unidad funcional de esa API como tal. Es decir, que van a modularizar nuestra API, ¿sí? Entonces, pues eso tiene ya como que diferentes ventajas según las necesidades del usuario. Lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de esos servicios están débilmente acoplados unos con los otros, pero aún así se relacionan entre todos para poder cumplir los requisitos del usuario. Y por último, la de microservicios, que ya esas lo que hacen o se implementaron fue para solucionar los inconvenientes o limitaciones que tenían las estructuras orientadas a servicios. Entonces, en los microservicios lo que hace es que van a modularizar aún mucho más nuestra API. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestros componentes los van a hacer cada vez más pequeños, ¿listo? Para cumplir ciertas funciones. Es decir, que van a dividir en tareas mucho más pequeñas. ¿Qué es lo que toca tener en cuenta? Que aquí cada microservicio va a estar limitado a un contexto único, ¿sí? Cada microservicio se va a limitar a un contexto y además van a estar todos relacionados unos con los otros para poder construir lo que vendría siendo nuestra API, ¿sí? Entonces, eso es como que los tipos de arquitecturas. Ahora, las capas que tiene una arquitectura, ¿no? Porque obviamente una arquitectura va a tener diferentes niveles de capa. Entonces, comenzamos con una capa de presentación, que en esta capa de presentación lo que se hace es, pues, toda la parte del frontend, ¿sí? Toda la parte que el usuario final va a mirar es la parte visual.
Pues aquí ya está por lo que son las interfaces gráficas y ya todo lo que interacciona el usuario final. ¿Listo? Entonces ya pues únicamente vendría haciendo eso. Más sin embargo también se da la posibilidad de que además del frontend pueda tener algo de lógica para que hacer que ese frontend sea algo un poco más dinámico que estático. ¿Listo? Ahora, esta es la capa de negocio, también llamada la capa lógica. En esta capa, pues realmente lo que viene ahí vendría siendo toda la parte lógica, ¿sí? Toda la parte de código. Esa capa ya lo que hace es que va a recibir las solicitudes o las peticiones que se generan desde la parte del frontend, ¿sí? O sea, cuando el usuario viene, interacciona con nuestra API, él va a hacer unas peticiones, unas solicitudes. Entonces, esas solicitudes llegan a nuestra capa lógica. Y la función o la actividad que va a realizar esa capa lógica es que ella va a tomar esas peticiones y la va a redireccionar a sus respectivos destinos. Es decir, en otras palabras, tomas esas solicitudes y se encarga de redireccionarlas para garantizar que se cumpla cada uno de los eventos que están proporcionados en nuestra API. ¿Listo? Y ya por último, la capa de persistencia. En esta capa se maneja todo lo que vendría siendo los datos, ¿no? Todo lo que es administración de los datos, la gestión, la consulta, todo relacionado a nuestros datos. Entonces, en esta capa pues ya se habla de la base de datos. Aquí ya lo que hace es que recibe las peticiones que fueron redireccionadas por la capa lógica, las analiza y de acuerdo con las peticiones realizar una conexión segura con la base de datos para poder generar también una respuesta que satisfaga la solicitud del cliente. Listo. Ahora sí vamos a definir qué es un servicio, ya que tenemos claro qué es una arquitectura, qué es una estructura web, entonces vamos a definir qué es nuestro servicio, ¿no? Entonces, un servicio es una tecnología que nos va a permitir que dos aplicaciones se puedan comunicar entre sí, es decir, que dos aplicaciones puedan intercambiar datos a través de internet independientemente del lenguaje de programación de cada una de las aplicaciones y de la máquina en la que se están ejecutando. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una aplicación está diseñada en Java y la otra está diseñada en Python, se pueden comunicar sin ningún inconveniente. Si la que está diseñada en Java se ejecuta en PC y la otra ejecuta, no sé, en Android, tampoco hay ningún problema, se pueden igualmente comunicar entre ellas, ¿no? Entonces, esa comunicación es gracias a los servicios. Entonces, vamos a colocar un ejemplo para que sea algo mucho más entendible, ¿no? Entonces, vamos a entender los servicios como un puente invisible entre nuestras aplicaciones, ¿sí? O sea, ya sabemos cuál es la función de un puente, conectar un punto A con un punto B. Entonces, tenemos nuestra aplicación Uber, pero pues el Uber no es una aplicación completa que cuente con un sistema de mapas o un sistema de pagos como tal, sino que aquí lo que realmente pasa es que Uber utiliza ese puente para comunicarse con Google Maps y con PayU y le dice: administrame el servicio de mapas y administrame el servicio de pagos. Entonces ya Google Maps le proporciona el servicio de mapas y PayU le proporciona el sistema de pagos a nuestra aplicación Uber. Entonces ya Uber contaría no solamente con sus funciones, sino que también contaría con el servicio de mapas y el servicio de pagos. Entonces eso es lo que se entiende como servicios, este puente invisible que va a permitir la comunicación entre esas aplicaciones. Entonces, a raíz de ese ejemplo, ¿qué se puede ya inferir o qué ya se puede deducir de todo eso? Que el verdadero potencial de las aplicaciones modernas no van a nacer de sus propias capacidades de manera individual, sino que su verdadero potencial está en la capacidad que ellas tengan para comunicarse con otras aplicaciones. Entonces vamos a continuar con lo que son los idiomas en los que se comunica, ¿no? Porque pues, igualmente para que esta comunicación pueda darse de manera satisfactoria, pues hay que comunicarse entre ellas, ¿no? O sea, tiene que tener algo que permita que ellas se puedan comunicar. Entonces aquí entran estos dos estándares, JSON y XML. Cada uno tiene sus respectivas características. El JSON, por una parte, es una estructura mucho más simple, mucho más liviana, por así decirlo, e incluso mucho más fácil de comprender tanto para el usuario humano como para la máquina.
¿Por qué? Porque es que él implementa unas llaves y sus respectivos valores. Las claves con sus respectivos valores, mejor dicho. Entonces se hace que como está en forma de lista, pues entonces es algo mucho más entendible también para el ser humano. Y por lo mismo de que es mucho más simple y es mucho más liviano, porque eso lo hace que sea muy práctico para correrlo en software muy pequeños que necesitan ejecuciones rápidas. Mientras que en el XML es todo lo contrario, ya es mucho más estricto, ¿sí? Es mucho más complejo y también es mucho más pesado, porque aquí ya no implementa las claves y los valores, sino que implementa etiquetas, etiquetas que abren y etiquetas que cierran. Igualmente es un poco más estricto, lo que lo hace ideal para software que son mucho más complejos, de pronto un software bancario o algo así que tenga que ver con la parte económica, ¿no? Entonces ya el lenguaje que se utilice depende según las necesidades o el contexto en el que se vayan a hacer los software. Entonces, vamos a hablar del estilo arquitectónico REST. ¿Qué es eso, no? Eso ya es un estilo de arquitectura a la hora de construir nuestras APIs, ¿no? Entonces, aquí en la arquitectura REST, usualmente eso se habla de eso a la hora de nosotros realizar una comunicación entre un cliente y un servidor, ¿sí? Que usualmente esa actividad lo que comprende es que hay un cliente que se comunica con nuestro servidor, envía un mensaje y nuestro servidor va a responder también con un mensaje. ¿Listo? Esa conexión o esa comunicación se tiene que garantizar que pueda ser accesible desde cualquier lugar, desde cualquier sitio. No solamente eso, también, sino que cualquier persona pueda acceder a esa misma comunicación. Entonces se dice que para que eso se pueda garantizar estaríamos hablando de una comunicación que se realiza por HTTP. ¿Listo? Que eso ya significa Hyper Protocol Text. ¿Listo? Esa comunicación habitualmente se realiza a través del puerto 80 de nuestras PCs y aquí vamos a tener diferentes niveles. ¿Listo? En un primer nivel 0 no va a haber ningún tipo de estructura, ningún tipo de orden como tal, sino que aquí ya tenemos únicamente nuestro cliente, nuestro servidor y accedemos a los datos en forma, accedemos a la información en forma de dato puro. ¿Listo? Entonces, como les decía, tenemos un cliente, se comunica con nuestro servidor a través de un protocolo HTTP y recibe una respuesta de parte del servidor. ¿No? Aquí ya de la manera mucho más clara, pero como se indica, no hay un orden. Tenemos un nivel 0. En el nivel 0 ya viene lo que vendría siendo nuestros recursos. ¿Qué significa un recurso o qué función tienen esos recursos? Un recurso ya lo que hace es representar un objeto desde la empresa que nosotros necesitamos, ¿no? De pronto, digamos, una compra, una venta, una factura, ¿sí? Un objeto como tal de nuestra entidad. Entonces, en ese nivel ya comienza a imponerse un orden, porque ya no se accede directamente a la información en forma de dato puro, sino que se accede es a un recurso para realizar diferentes operaciones. En el nivel 2 vamos a tener los HTTP BERT, ¿listo? Entonces ya aquí lo que nos dicen es, si usted quiere realizar diferentes acciones, tiene que enviar junto con la solicitud la acción que usted va a realizar, ¿no? El verbo de la acción. Entonces tenemos el POTS, el GET, el PUT y el DELETE, ¿no? Que cada uno con su traducción en español, ¿no? El inserción, el consultar, el buscar y el borrar, ¿no? O actualizar. Entonces ya lo que dice es, ya el cliente en lugar de enviar un mensaje así nomás, entonces lo que hace es que envía la solicitud, digamos una solicitud GET, entonces lo que hace es una petición de solicitar información. Si hace una solicitud POTS, entonces una solicitud para insertar los datos en un recurso. Entonces, aquí ya viene lo que vendría siendo nuestras ATOtas. ¿Qué son nuestras ATOtas? Para comprender ese término, pues vamos a poner un ejemplo como tal, ¿no? Entonces, volviéndonos al nivel 2, si yo tengo un recurso alumno
y por otra parte tengo un recurso curso, si yo quiero matricular a ese alumno en el curso, eso implica, primero que todo, que el cliente tiene que conocer la URL o los enlaces tanto del alumno como del curso. ¿Por qué? Porque necesita, primero que todo, enviar una solicitud o una petición GET al alumno para obtener toda la información de él. Ya cuando tenga la información de él, pues va a hacer una solicitud POST a nuestro curso para poder insertar ese alumno en ese curso. Entonces, ¿eso qué implica? Como les decía, conocer la URL de ambos recursos. Segundo que todo, un mayor acoplamiento porque pues va a haber una mayor ejecución. Entonces, lo que se dijo es, bueno, si lo hacemos un poco más dinámico, lo mejoramos, ¿sí? Entonces, lo que se planteó es que desde el mismo recurso alumno se pudiera acceder directamente al curso. Entonces, eso ya permitía que el usuario pudiera realizar esa misma operación únicamente conociendo el detalle del alumno. Entonces, eso es lo que lo define como los ateotas. Viéndolo una parte un poco más gráfica, entonces ya se dice de alumno a curso tenemos un link directo. Y en la forma del JSON, pues ya se enviaría el nombre, los apellidos, que estos son como que los valores del alumno, y un enlace directamente a nuestro curso. Entonces, eso es lo que se llamó el ateotas. Reduce el acoplamiento y mejora lo que vendría siendo la ejecución como tal. Entonces, vamos a colocar un ejemplo de una llamada REST, ¿no? Entonces, como expliqué en un principio, que coloqué el ejemplo de Facebook, ahorita vamos a utilizar Instagram, ¿no? Entonces, yo como usuario, yo tengo instalado Instagram. Si yo quiero ir a mi perfil, de pronto a modificar el archivo simplemente para ver mi perfil y ya, entonces la aplicación necesita mostrar el perfil en mi teléfono, ¿no? en mi dispositivo. Entonces realmente en ese momento lo que hace la aplicación es que a través del protocolo HTTP va a enviar una solicitud o una petición GET a nuestro servidor. Eso directamente a la URL del perfil, del recurso perfil, a nuestro servidor. Entonces ya el servidor se encarga de recibir esa petición y la analiza, ¿no? Si requiere algún dato o requiere información de la base de datos, entonces ya el servidor se encarga de realizar esa conexión con base de datos para poder satisfacer esa petición del usuario. Una vez que ya tiene lo necesario, entonces responde con un archivo JSON que contiene toda la información de ese perfil que se intentando mostrar, y la aplicación cuando recibe ya ese archivo lo que se encarga de imprimir todos los datos en pantalla. Entonces de esa manera es como yo como usuario puedo visualizar mi perfil. Una cosa que me olvidó mencionar es que en esta arquitectura de REST es muy flexible, ya que permite archivos tanto JSON como con formato de XML sin ningún inconveniente. Eso depende según las necesidades de las apps. Tenemos su predecesor, el SOAT, que a diferencia del REST, pues esta sí ya es un poco más rígida, ¿no? Entonces, como decimos, primero que todo, ya no es una arquitectura o un estilo de arquitectura, sino que un protocolo. Eso es un protocolo de comunicación que se puede comunicar tanto por el HTTP como el FTP, el POP3 y el TCP. Este va a estar basado 100% en XML. Ya no va a ser de pronto tan flexible flexible que permita JSON XML, no, sino únicamente XML. Y se está diciendo que los archivos de formato XML se suelen llamar WSDL, que significa Web Service Description Language. ¿Listo? Entonces, igualmente, un ejemplo para que se pueda comprender, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro cliente. Nuestro cliente hace una solicitud al servidor. Pues entonces, el servidor lo que recibe es una petición en formato XML. ¿Sí? Él procesa, analiza la petición, nuevamente hace la conexión con base de datos si lo requiere y da una respuesta. Pero entonces esa respuesta siempre va a ser en formato XML. Entonces recibe XML, responde en XML.
y ya el cliente recibe esa información, ¿no? Entonces eso es lo que entra en el protocolo. Ahora, tenemos una tabla comparativa en lo que viene haciendo el SOAT versus el REST, ¿no? Entonces, primero que todo, el SOAT es un protocolo de comunicación, el REST es una definición de una arquitectura. El SOAT únicamente se define por fichero WSDL de formato XML, mientras que el SOAT implementa lo que son los verbos, ¿no? Los verbos HTTP, el GET, el POST, el delete y el put. En SOAT hay un formato las peticiones se hacen siempre en formato XML, mientras que en REST se puede realizar a través de la URL, ¿sí? De los recursos y, como les decía, maneja tanto JSON como XML. En SOAT siempre va a haber una respuesta XML, en REST la respuesta puede variar entre JSON, XML, HTML o incluso un texto plano. Y la más importante de todas es que SOAT no puede implementar REST, por lo mismo que no queda 100% rígida o estricta. En cambio que REST, al ser mucho más flexible, sí puede implementar el SOAT. Entonces, esas dos que acabamos de ver es como la más tradicional, ¿sí? Esa como la más antiguita. Entonces vamos a hablar de lo que se ocupa en la actualidad, ¿no? O sea, que se está ocupando realmente hoy en día con nuestras APIs modernas. Entonces aquí es cuando viene el gran PHQL. Entonces, ¿cuál es la función de esa aplicación como tal? Es un lenguaje, es un lenguaje de consultas para APIs, ¿listo? Entonces también funcionan de manera similar, lo que se encargan de proporcionar la información o los datos que el cliente está solicitando. Pero entonces aquí es donde viene la diferencia, digamos, de pronto con REST o con SOAT. Que en REST lo que pasa es que cuando yo como cliente hago una petición, me da un archivo que contiene absolutamente toda la información, digamos, del perfil de una persona, sabe el nombre, los apellidos, la edad, absolutamente todo lo relacionado al perfil de esa persona. En cambio que con este lenguaje de consultas de APIs da únicamente lo que yo como usuario estoy solicitando. Si yo digo, bueno, yo quiero el perfil del usuario, pero solamente quiero los nombres, nada más, entonces él se encarga de darme los nombres, nada más, o sea, da lo que se pide. Entonces por eso se dice que es algo que evita el overfetching. Vamos a hablar de un ecosistema o un servicio web, ¿no? Porque no solamente se trata de que yo tengo mi servicio y ya, ¿no? Sino que el servicio va rodeado de otras cosas. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de un API Way, ya que yo tengo mi servicio ya creado, ya montado, ¿no? Ya puedo recibir solicitudes y responder a esas solicitudes. Pero pues yo no puedo dejar que un usuario cualquiera pueda venir a hacer solicitudes en nuestros servidores y ya, ¿no? Porque es que hay que tener una seguridad. Entonces, API ya se encarga de gestionar toda esa parte de mantener protegido nuestro servicio y de garantizar la seguridad de la información, pues también de cada uno de nuestros usuarios. Esto, vamos a continuar con la documentación. Entonces, yo ya tengo mi servicio creado, ya tengo también mi servicio asegurado. Entonces, yo ahorita como dueño de ese servicio, lo que yo tengo que hacer es enseñarle a los demás desarrolladores cómo van a utilizar nuestro servicio, ¿sí? Entonces, no puedo yo como dueño de pronto estar enviando un correo electrónico a cada desarrollador cuando vaya a realizar o cuando vaya a utilizar mi servicio, porque pues no sería lo ideal y tampoco sería óptimo, sino que aquí ya entra nuestra documentación. Que en otras palabras, la documentación es un manual de instrucciones, ¿sí? Un manual de usuario que va a tener el paso a paso de cómo va a funcionar nuestro servicio y cómo esos desarrolladores lo pueden implementar. Entonces, dos software muy prácticos o muy utilizados, los más comunes en este tipo de documentaciones, vendría siendo el OpenAPI y el Swagger. Y ya por último vendríamos a tener los testeos que usualmente se suele utilizar Postman, aunque hay mucho más
Hay mucho más software también que se encarga de realizar esas pruebas, pero realmente el más utilizado porque es Postman. Entonces, recapitulando todo el ecosistema, tengo mi servicio, lo tengo asegurado y ya tengo mi manual de instrucciones que dice cómo usarlo. Ahora, antes de yo poderlo publicar, ¿sí? Para su uso, yo tengo que hacer unos testeos rigurosos, ¿sí? Tengo que hacerle un testeo, hacerle muchas peticiones, pocas peticiones, porque puede que funcione a pequeña escala, pero cuando ya sea a gran escala puede que falle. Entonces, sí o sí toca someterlo a unas pruebas muy rigurosas para garantizar que se pueda, pues que se pueda publicar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ya que ya sabemos lo que son pues, nuestra arquitectura, ya sabemos también qué son nuestros servicios, ahorita vamos a definir lo que es una herramienta propietaria. Entonces, una definición de una herramienta propietaria ya es algo muy simple, de hecho nosotros la ocupamos día a día en muchas cosas. Entonces, una herramienta propietaria ya es una aplicación o un software el cual su código fuente está bloqueado, ¿sí? O sea, no permite que uno como usuario final pueda acceder a ese código fuente, que no lo pueda ni modificar, no lo pueda ni visualizar, ni interactuar con él, nada. O sea, únicamente yo como usuario final utilizo las funciones, los servicios que ese software me da a mí, pero no puedo modificar su código ni puedo agregarle nada a eso, sino que las únicas personas que tienen acceso a ese código fuente pues van haciendo lo que son la empresa detrás de la API o pues el desarrollador dueño de esa API. Entonces eso es como que la característica principal de lo que es una herramienta propietaria. En segundo lugar, no, que va a tener un costo de licencia. Entonces digamos por ejemplo Microsoft viene y me dice, yo tengo este software, te va a proporcionar ciertos servicios, ciertas ayudas que le van a ayudar en su trabajo, pero pues tiene un costo, ¿sí? O sea, si la quiere utilizar, pues usted va a tener que asumir un valor para poder utilizar el servicio. Tenemos un soporte garantizado, ¿sí? Que lo que quiere decir es que dado que yo como usuario iba a tener un inconveniente con la API, llego a descubrir algún error o me llega a generar algún problema, que de pronto un problema relacionado con mis datos o con los datos de mis proyectos, entonces yo puedo tener un soporte de parte de esa empresa y como uno como usuario está pagando un servicio, está pagando como tal, la empresa está como que en la obligación de poder dar ese soporte a esos usuarios. Y por último, un ecosistema controlado por una sola empresa, que son más adelante que lo explico de manera detallada. Ahora, ¿por qué pagar, no? O sea, ¿por qué tengo que pagar por algo, no? Primero que todo, porque esto ya es el producto de una empresa. Si simplemente la empresa dice que ahora yo tengo este producto, quiero que usted me lo compre. Entonces, pues ya sería pagar por eso. Además, nos van a dar soporte las 24 horas. ¿Sí? Lo que yo les decía anteriormente, si hay un problema, si hay un error, yo como usuario puedo solicitar asistencia por parte de la empresa o por parte del dueño de esa app. Tenemos seguridad, ¿listo? Tenemos seguridad de que, dado tal de que yo a esa API le proporcione lo que vendría siendo los datos míos, ¿sí? Los datos de mi equipo como tal, entonces tengo la garantía de que los datos míos van a tener seguridad en todo momento, ¿sí? De que no va a venir otro tercero a estar de pronto con mis datos, no teniendo información mía, sino que los datos como tal míos como usuarios tienen que estar garantizados que en todo momento va a estar protegidos por esa entidad. Y los ecosistemas todo en uno. Ahora, para definir esos ecosistemas todo en uno, vamos a colocar un ejemplo muy simple. Azure, ¿listo? De Microsoft. Entonces, los ecosistemas todo en uno, como su nombre lo indica, lo que significa es que una sola empresa, en este caso vamos a utilizar Microsoft como ejemplo, se encarga de proporcionar todos los software o todos los servicios que va a necesitar un usuario para que pueda desarrollar sus actividades, sus proyectos, sin que tenga la necesidad de implementar software o APIs de otras empresas. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, yo quiero desarrollar un software, ¿no? Entonces, Azure Microsoft que dice, hey, yo tengo una plataforma con más de 200 productos
que le pueden servir. Entonces yo te doy el IDE para que usted programe, yo te doy el software para que usted tenga sus servidores para que pueda ejecutar su código, y yo te doy esto otro para que usted lo pueda administrar, para que usted pueda escalar su software. Entonces, dentro de una misma empresa, yo tengo todos los software que necesito para mis proyectos sin necesidad de buscar otras empresas. Entonces, como hablaba, tenemos el Visual Studio. Nuevamente, yo como programador necesito programar, entonces me dice, yo aquí te tengo el IDE, simplemente a usted todo su código lo va a desarrollar aquí. Nuevamente tengo el Azure APIs Manager que se encarga de saber cuál es la función de esa aplicación. Esta aplicación ya se encarga pues de crear, no solamente de crear, sino también de alojar, de cargar nuestras APIs para que nosotros las podamos monitorear en todo momento y también las podamos escalar, ¿listo? A nuevas dimensiones. Entonces, viniendo con la secuencia, yo tengo desarrollo de mi API con Visual, después vengo a Managers y la cargo para poderla monitorear. Ya después me dice si necesito servidores, ¿no? Aquí cuando viene Azure Fusion me dice si usted necesita un servidor para correr su código pero no está en la capacidad de proporcionar el servidor o simplemente no lo quiere hacer, lo que este software dice, no pasa nada, nosotros nos encargamos de correr su código sin la necesidad de que usted proporcione servidores, sino que ya ellos se encargan de proporcionarlos. Entonces, no solamente la puedo monitorear, sino que también la puedo correr sin necesidad de proporcionar un servidor. Entonces, ya para que quede mucho más claro y la podamos visualizar todo en general, tenemos nuestro plano típico, ¿sí? Que es lo que les estaba explicando de una manera muy verbal, y que lo pueden ver de una manera visual. Entonces, si se dan cuenta, son puras aplicaciones de Azure, todas de Microsoft, Manager, App Service y SQL Database. Entonces, las actividades o toda la interacción del usuario está dentro de Microsoft, una sola empresa. Entonces, el usuario va a interactuar con el sistema que se encuentra en API Manager, lo que se encarga de recibir esas peticiones. Esa interacción con el sistema en realidad son las solicitudes, las peticiones que hace el cliente. Entonces, Azure Manager se encarga de recibir todas las solicitudes y las va a redireccionar. ¿A dónde? A Service, que es donde se encuentra alojado todo el código ejecutándose, ¿listo? Es como por decirlo así los servidores. Entonces, cuando él recibe eso, nuevamente vuelve y juega. Si necesita algún dato o alguna información de nuestra base de datos, hace la consulta a SQL Database, él responde con los datos necesarios y genera una respuesta para nuestro usuario. Entonces, es el plano típico de todo el desarrollo de una actividad sin la necesidad de salir de la empresa Microsoft, es decir, un ecosistema. Ahora, vamos con los modelos de licencia, ¿no? Porque, pues, como ya dije en su momento, si yo voy a pagar por un servicio, pues también tengo que saber cuáles son los modos de pago, ¿no? O cuáles son los modelos de pago. Entonces, primero que todo, tenemos una licencia perpetua. ¿Qué quiere decir eso, no? Lo que quiere decir es que yo voy a pagar un único costo, por así decirlo, ya por utilizar el servicio de manera indefinida. Un ejemplo muy moderno de eso vendría siendo Steam, ¿sí? En Steam, digamos, por ejemplo, pues ya sabemos que Steam más que todo es como que una tienda de juegos, ¿no? Que no solamente vende los juegos, o bueno, además de juego también tiene diferentes herramientas, ¿no? Diferentes software que son herramientas, sino que también permite ejecutarlos. Entonces, yo como cliente, ¿qué es lo que hago? Ingreso a Steam y lo que hago es que yo pago por ese software, ¿sí? Yo pago por eso, pero entonces es un pago que se realiza una única vez y ya como usuario, como cliente, por decirlo así, me hago como dueño de eso, ¿no? Porque ya lo puedo ejecutar las veces que yo quiera, lo puedo utilizar de manera indefinida por el tiempo que yo quiera, incluso lo puedo desinstalar e instalar cuando yo quiera, sin necesidad de correr el riesgo de tener que volver a pagar. Las suscripciones. En este caso ya funciona según el contrato de la empresa, porque se pueden realizar tanto mensualmente como anualmente, ¿listo?
Ejemplos de eso vendrá siendo APIs como Netflix, Prime, Amazon, incluso hasta ChatGPT, que lo que le dicen es, bueno, yo le proporciono a usted el servicio, pero usted me tiene que dar a mí una mensualidad o me tiene que dar usted a mí un pago anual. Entonces es algo que cada cierto tiempo toca estar renovando y en caso tal de que no se realice esa renovación, entonces pues se cierra o se corta la suministración de ese servicio. Está basado el uso que, como su nombre lo indica, ya lo que se refiere es que si yo como usuario utilizo mucho esa API por mucho tiempo o desarrollo mucha actividad ahí, entonces pues así mismo va a ser por de la API, ¿no? Un cobro mensual o un cobro anual basado en el uso que yo le dé a esa API. Si la uso poco, pues también el cobro va a ser muy mínimo. Entonces pues ya depende de qué tanto la use yo como usuario. Y tenemos, según la cantidad de usuarios o por usuarios, que como su nombre lo indica, y eso ya queda muy claro, muy sencillo, es que si hay muchos usuarios utilizando una misma API, entonces ya lo que se genera es un cobro basado en las personas que están dentro de esa API, ¿no? Van de los dentro. Entonces, si son muchos los usuarios, de pronto pasa más que todas las empresas. Si hay muchos empleados dentro de esa misma API, pues se generan cobros grandes. Si no, digamos en el caso de una persona independiente, un desarrollador independiente que solamente va a hacer él, entonces puede pasar el mismo cobro mucho más barato. Y tenemos las freemium. Las freemium, más adelante les voy a probar un ejemplo que se puede entender, pero como su nombre lo indica, por la freemium, esa es una abreviación, el free de gratuito, gratis, ¿no? Y el new de premium pues de costo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que la empresa va a proporcionar una versión gratuita y una versión paga, ¿sí? Entonces, yo como usuario yo puedo ingresar a una versión gratuita para poder desarrollar ciertas cosas, ciertas actividades de manera limitada según lo que ellos me den a mí, ¿sí? Pero entonces yo puedo satisfacer muchas necesidades mías según las limitaciones que haya. Pero si yo lo quisiera llevar a un nivel mucho más arriba, entonces me dicen, bueno, si lo que utilizar sin límites, pues tengo una versión paga, simplemente pago y lo puedo utilizar sin límites. Entonces es lo que se refiere con freemium. Entonces, vamos a hablar de las herramientas open source, que su definición es todo lo contrario a las herramientas propietarias, ¿no? Entonces, open source ya lo que dice es todo usuario puede acceder al código fuente, ¿sí? O sea, no va a haber ya no va a existir una empresa como tal que se encargue ya de administrar ese código, ni que se encargue ya de dar un soporte, ni nada por decirlo, sino que cualquier persona de la comunidad que tenga los conocimientos básicos va a poder acceder a ese código fuente, realizar sus aportes y sus propias modificaciones según incluso las necesidades de la misma comunidad. Entonces, las principales características además del código disponible es la colaboración, la comunidad, ¿sí? Porque como le decía en su momento, es una comunidad la que está realmente ahí desarrollando en todo momento, entonces pues como muchas personas dan aportes según las necesidades que ellos ven que ellos mismos tienen, y la transparencia total, en el sentido de que como es código abierto, entonces las personas que nuevamente, ¿no? Que con el mínimo de conocimiento del tema pueden ingresar al código fuente e incluso puede ver qué es lo que realmente hace ese código, ¿sí? Es decir, que la transparencia total de las verdaderas intenciones de esa API, de ese software. Ahora, las ventajas, ¿no? Pues que no va a tener costo, a no haber una empresa como tal detrás del producto que se encargue o que sea dueña de ese producto, entonces pues realmente nadie puede cobrar por el software, sino que ya es algo que se realiza, se implementa de manera gratuita. Flexibilidad, porque normalmente esas herramientas suelen ser muy flexibles en el sentido de que se ejecutan en varios tipos de máquinas, ¿no? También en cuanto a gama de máquinas y que suelen ser muy flexibles a las necesidades de los usuarios. Una comunidad activa, ¿sí? Pues nuevamente como les dije, porque pues una comunidad de desarrolladores en línea, en internet, pues eso eventualmente va a tener muchas actualizaciones según las necesidades que ellos vean. Y una innovación rápida también por el mismo efecto de la comunidad. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras desventajas, no?
Soporte no va a existir, ¿sí? Nuevamente, al no haber una empresa detrás, no hay alguien que garantice un soporte, ¿sí? Entonces simplemente es como que usted como usuario al utilizar ese software, si usted tiene algún problema, tendría que redireccionarse a la comunidad si de pronto alguien le puede ayudar, o usted tiene que contar con los conocimientos para solucionar su inconveniente, o simplemente búsquese otro software que no tenga esos problemas. Seguridad tampoco va a existir, por lo mismo de que no hay una empresa, no hay un encargado de esa API. Entonces cualquier persona puede ingresar el código fuente, colocar algún segmento o algún fragmento de código malintencionado, y el que sufre realmente es el cliente, que al final ya cuando instala ese software, pues ese código malintencionado se ejecuta dañando sus máquinas, robando información, volviendo las PC en dispositivos de minería y demás inconvenientes, ¿no? Y la fragmentación, por lo mismo de una de sus ventajas, también se puede convertir en desventaja, porque al haber mucha actualización o mucha innovación, ¿no? O sea, no hay un seguimiento como tal, entonces pues es donde se genera una fragmentación entre versiones, ¿no? Sino que ya hay como que muchos, usted como usuario tiene que ver cuáles sirven. Ahora, unos ejemplos muy sencillos y básicos de open source que todos podemos de pronto conocer, ¿no? Primero que todo tenemos Java, ¿no? Tanto la máquina virtual como el lenguaje, ¿no? Entonces ya es algo que nosotros podemos hacer de manera muy gratuita sin necesidad de estar disponiendo de pagos o cobros. El lenguaje de Python, ¿sí? Igualmente para nuestros desarrollos de aplicaciones, software y demás cosas. JavaScript y PHP, es decir, que todos estos son lenguajes de programación que se pueden utilizar, se pueden implementar, se pueden instalar en nuestros dispositivos de manera gratuita sin coste alguno. Tenemos el Apache, ¿sí? Que el Apache ya de HTTP se encarga nuevamente de la parte de servidores, el Linux también nuevamente de servidores, y el Tomcat también, es decir, que todos estos son herramientas open source para la parte de servidores. Y tenemos también para bases de datos. O sea, si se han dado cuenta, he colocado ejemplos tanto para el código, para correr o ejecutar esos códigos, y también nuestras bases de datos. Entonces, en nuestras bases de datos tenemos el MySQL, tenemos el Postgres y el MongoDB, ¿listo? Entonces aquí tenemos tanto bases de datos relacionales como bases de datos no relacionales. Entonces ya escoger esas herramientas depende o varía según las necesidades últimas de ese usuario. Ahora, al igual que habían ecosistemas en las herramientas propietarias, aquí también va a haber unos ecosistemas, aunque esos ecosistemas son mucho más flexibles, ¿no? Sino que vamos a colocar dos ejemplos de LAMP y el MIT, que ya son como que stacks de desarrollo. Pero nuevamente reitero, no son como que forzados, por así decirlo, sino que son mucho más flexibles, en plan de que si no lo quiero utilizar, pues implemento otro y ya. Entonces, aquí tenemos, por parte de delante tenemos Linux con Apache, MySQL y PHP, ¿no? Entonces le dicen, usted necesita, no sé, desarrollar algo, entonces lo puedes hacer en un sistema operativo Linux, ¿no? Que de hecho ya eso ya se sabe mucho en la actualidad, de que hay muchas personas que para lo que es el desarrollo y todo eso ocupan más Linux que Windows. Entonces dice, como sistema operativo puedo utilizar Linux. ¿En qué lenguaje? PHP. ¿Con qué servidores? Con Apache. ¿Con qué base de datos? MySQL. Entonces usted puede desarrollar sus proyectos sin necesidad de asumir ningún costo, pero con aplicaciones lo suficientemente buenas, ¿no? O sea, que están en buenas capacidades. Por otra parte tenemos el Mint. Entonces el Mint dice, bueno, ya en lugar de MySQL puedes implementar MongoDB, puede ocupar Angular, JS y Express, Node.js. Entonces le dice, ya no implemente esto, sino que implemente estos otros. Entonces ya yo como usuario, pues, de pronto no lo que pasó ahorita que estamos desarrollando proyectos, que voy a ver qué tecnologías uso, ¿no? Sino que toca ver si son compatibles entre ellas. Entonces ya la comunidad lo que dice es, ya hay un ecosistema, ya hay unos stacks que son compatibles entre ellos. Entonces yo básicamente escojo el que más se adapte a mis necesidades.
Y también tenemos nuestro modelo de negocios Open Core, ¿listo? Entonces aquí vamos a retomar un concepto que mencioné en las herramientas propietarias que eran dado friendly, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que el hecho de que sea gratuita no quiere decir que no puedan generar un recurso económico. En este tipo de modelo de negocios, lo que dice es, venga, yo tengo una herramienta gratuita, pero a partir de esa herramienta gratuita yo puedo generar unos ingresos. Vamos a retomar nuevamente Visual Studios. Visual Studios tiene una versión gratuita. Entonces Microsoft dice, ocúpelo, ¿sí? Entonces yo puedo desarrollar mi código, yo puedo, bueno, implementar muchas funciones que me ofrece Visual a mí de manera gratuita. Entonces nosotros como usuarios, de pronto como estudiantes, un desarrollador independiente, le va a servir bastante y puede satisfacer sus necesidades. Pero si ya luego ya necesito llevar mis actividades a un nivel mucho más profesional, un nivel mucho más alto, voy a ver que Visual me queda corto. Entonces Microsoft dice, no pasa nada, no busque otro software, yo tengo el mismo Visual pero a un nivel mucho mayor, con más funciones que le van a servir para que usted pueda desarrollar sus actividades a un nivel profesional. Entonces ya es una versión de paga. Entonces ofrece una versión gratuita, ¿sí? como una muestra gratis para atraer a los usuarios, y ya cuando los usuarios necesitan escalar sus proyectos a algo mucho más profesional, les ofrece una versión de paga. Entonces eso es lo que hace el modelo de negocios Open Core. Entonces vamos a tener nuevamente una comparación entre las propietarias y las open source, ¿no? En cuanto a la dificultad de uso, ¿no? Las propietarias van a ser un poco más difíciles de implementar, ¿no? Porque requieren mayor especialización, requiere también saber cómo funciona, incluso si se quiere de pronto implementar un ecosistema controlado por la misma empresa, entonces pues tocaría ver cómo comunicar las unas con las otras, ¿sí? ¿Me entiendes? En cambio que las open source pues son más fáciles de utilizar, son más libres en ese sentido. Mantenimiento, pues las herramientas propietarias van a contar siempre con las herramientas de mantenimiento, porque una empresa necesita estar actualizando su software, necesita en todo momento garantizar que se pueda mantener, ¿no? En cambio que en las open source, pues eso no va a contar con eso, porque como es algo hecho por la comunidad, entonces nuevamente como no hay alguien detrás del software, entonces no hay quien haga sus mantenimientos. Una comunidad, ¿no? Ese punto se lleva a las personas, ¿no? Ya que existen grandes comunidades que están interviniendo en el desarrollo de ese software, o que incluso aportan ideas para el desarrollo de ese software, mientras que en las propietarias pues la única comunidad es el dueño. ¿Listo? El dueño ya se encarga de ver las necesidades de sus futuros clientes y desarrollar un software acorde a eso, pero entonces ese es el encargado. Vamos a continuar con soporte, ¿listo? Como se mencionó anteriormente, el soporte en las herramientas propietarias son las 24 horas. Yo como usuario tengo un problema, tengo soporte todo el tiempo. En las open source no va a existir soporte de ningún tipo. Funcionalidad y flexibilidad. Las herramientas propietarias por lo general cuentan con una gama de funciones a satisfacer muchos requerimientos del usuario, mientras que en las open source por lo general suelen estar destinadas a un requerimiento o algo muy mínimo de los usuarios finales. Entonces como que la herramienta open source está dedicada para estas funciones en específico, mientras que las herramientas propietarias dicen, no, venga, yo te ofrezco muchos servicios en un solo software. Y ya por último lo pase, ¿no? Que ya pues vaya la redundancia. Ahora, para terminar ya vamos a tener los famosos híbridos. Entonces, el hecho de que, digamos, yo tenga herramientas propietarias no quiere decir que tampoco no pueda implementar herramientas open source, y de hecho de eso nosotros lo hacemos todo el tiempo desde nuestros equipos. Un ejemplo muy práctico es Linux con Office. Entonces, yo tengo un sistema operativo que es de código libre, ¿sí? Es un sistema operativo open source, Linux,
pero yo dentro de ese sistema operativo yo puedo correr herramientas propietarias, ¿sí? Digamos Office, que Office cobra una mensualidad mensual o anual por el servicio de 365. Entonces, yo tengo una combinación de ambos que va a satisfacer mis necesidades como usuario. De todas formas, ese no es el único ejemplo. El otro ejemplo, sustituyendo a Linux, por ejemplo, colocar Windows, que ya sabemos que Windows toca pagar una licencia como tal, toca pagar un código. Y alguna otra herramienta propietaria, digamos, de pronto Windows si estoy desarrollando algo, digamos, con un Apache. Entonces, tengo una herramienta open source dentro de un sistema operativo que ya va a ser propietario. Entonces, nuevamente, eso ya depende de mis necesidades como usuario. O manejo todo open source, o manejo todo propietario, o manejo una combinación de ambos. Y ya eso sería todo en esa exposición.